Entonces, hablemos un poquito más centrados en lo que necesitamos. Referente al nervio troclear, vamos a llegar que tiene un origen real y aparente, ¿ya? Entonces, su origen como tal va a estar en el núcleo del nervio oculomotor y este se va a llegar a entrecruzar o decusar en la línea media del lado opuesto y va a salir en el sistema nervioso central a cada lado del frenillo de la médula, del velo medular superior. Entonces, este de alguna manera va a llegar a inervar ciertos músculos relacionados y la acción de los músculos. Si nosotros hablamos de una manera de la parte motora, vamos a llegar a ver al músculo oblicuo superior, que este nervio como tal va a ser que va a llegar a cruzar la cara superior del músculo elevador del párpado superior y va a llegar a penetrar el borde superior del músculo oblicuo. Entonces, también vamos a llegar a saber que este va a llegar a un núcleo, que es el núcleo troclear. Posterior a este tenemos que es el agujero. ¿Por qué agujero va a llegar a pasar? Que este llega a pasar a través del agujero de la fisura de la órbita superior. Entonces todavía estamos hablando de la fisura de la base del cráneo, del endocráneo, en la fisura. Ahora, lo que sí tenemos que centrarnos un poco más es el nervio trigémino, que es el quinto paracraneal. Referente al trigeminio, vamos a saber que este tiene tanto un origen sensitivo y tanto un origen también motor. Ahora, referente al sensitivo, ¿a qué nos está relacionando? Que este va a estar con las fibras nerviosas, van a llegar a nacer del ganglio trigeminal, ¿ya? Y este está situado en la parte inferior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, y esta contiene la cavidad trigeminal. También tenemos el origen motor, que estas van a llegar a nacer de las células de dos núcleos masticadores. Ya en el núcleo principal está situado en la forma reticular gris del puente y el núcleo accesorio se encuentra localizado también en la parte superior en sí al presente del mesencéfalo. ¿Okay? Entonces, también vamos a llegar nosotros a ver que este va a llegar a tener un origen aparente. Dentro del origen aparente vamos a tener que tiene dos raíces, que estas van a emerger del puente en el límite entre la cara inferior y los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, la raíz motora, mucho más pequeña que la raíz sensitiva, va a llegar a emerger del sistema nervioso central mediante la raíz sensitiva. Este llega a tener también tantos núcleos principales, va a llegar a tener núcleos mesencefálicos, también núcleos del póntino, el núcleo espinal, núcleo motor accesorio. Y las ramas que esta va a llegar a componer es la rama que compone los tres ramos principales. Estamos hablando por ejemplo, primero va a ser del oftálmico, que este va a llegar a tener, tiende a ser sensitivo y a la vez nace en la porción anteromedial del ganglio trigeminal. Entonces, la trayectoria que este llega a tener es que al principio se sitúa inferiormente a los nervios trocleares y a los nervios oculomotores, que estos van a llegar a alcanzar que el nervio troclear luego de los dos cruzan, ya sea en la cara del oculomotor y pasan superior a este. También tenemos que la distribución del nervio oftálmico va a llegar a proporcionar ¿qué cosa? La distribución como tal, tanto ya sea los filetes comunicantes del plexo carotidio interno, también al nervio troclear oculomotor y también a los ramos colaterales meningios. Uno de ellos va en sí dominar ramos tendinarios en los cuales se van a llegar a entrecruzar el troclear, lo que va a llegar a adquirir que llegue a perforarlo. Ahora, referente también tenemos a los nervios nasociliares, que estos también van a tener ramos colaterales y los ramos comunicantes del ganglio ciliar, los nervios ciliares, los largos, también los nervios del etmoides posterior. También tenemos los ramos terminales, que estos van a ser el etmoide anterior, y también los ramos nervio intertroclear. Entonces, ahora, hablando un poco más del nervio frontal, entonces este va a llegar a penetrar la órbita por la fisura orbitaria superior y este va a llegar a que pase entre los músculos elevadores del párpado superior y el techo como tal de la órbita, y estas se van a llevar a dividir en dos,
que es el nervio supraorbitario y también el nervio supratronclear. Ahora tenemos lo que es el nervio también el lagrimal, que estas van a ser las que atraviesen la fisura orbitaria superior y se dirigen a lo largo del borde superior del músculo recto lateral. Y estas van a llegar a ramificarse por las glándulas lagrimales y en la parte lateral del párpado superior. Entonces, ahora el nervio maxilar. Que el nervio maxilar como tal es sensitivo y este va a llegar a desprenderse del borde anterolateral del gángulo trigeminal. Entonces vamos a estar hablando siempre de ese lado. Ahora, lateralmente del nervio, y este es, bueno, está ubicado lateralmente del nervio oftálmico, ¿ya? La trayectoria que este va a llegar a tener es que primero va a llegar a atravesar el agujero redondo. Entonces estamos hablando de estructura y va a llegar a penetrar el trasfondo de la fosa intertemporal, que esta va a llegar a seguir dirección y sale en el trasfondo, ¿cómo decir?, para entrar en la fosa intertemporal y alcanza el extremo del surco infraorbitario. También vamos a saber que cambia la dirección y se introduce en el surco infraorbitario después de que el conducto infraorbitario desemboque en la fosa de las caninas en los agujeros infraorbitarios. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí estamos viendo bastantes estructuras muy importantes, ¿okay? Ahora lo que podemos ver es el tema del trayecto. Pero lo que a nosotros nos importa ahorita son los ramos colaterales, que van a ser el ramo meningio, también tenemos lo que es el nervio cigomático, nervio a ver, un momento. El petriopaladino, que este va a llegar a desprenderse del bulbo maxilar en el trasfondo de la fosa intertemporal y este va a llegar a pasar lateralmente por el ganglio petriopaladino y este va a estar en el nervio que se va a llegar en ramos terminales, en el ramo orbitario, en el nasal posterior superior, en el nasopalatino, en el faringio, en el palatino mayor y también en el palatino menor. Entonces vamos a tener ramos alveolares, tanto van a ser de manera superior, también posteriores. Entonces, también tenemos ramos alveolares medios, alveolar superior anterior, ramos terminales, nervios mandibulares, y como tal los ramos colaterales, ramos terminales de igual manera, y esto nosotros hablando del tema del trayecto que pues, este puede llegar a tener. Entonces, de los tres ramos, por ejemplo, del tronco terminal anterior, vamos a ver que es el témporo bucal, el témporo profundo medio, el témporo masentérico. También tenemos ramos del tronco terminal anterior, posterior, que son los ramos de que se dividen en 4 ramos, que este es el tronco común de los nervios de los músculos perictigodeos, en medio tensor de velo palatino y tensor del tímpano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, referente al ramo del tronco terminal posterior. Pero, ¿por dónde van a llegar a atravesar todos estos? Estos van a llegar a atravesar la fisura orbitaria superior y el agujero redondo. También tenemos que el agujero oval. O sea, tienen una distribución que no es homogénea directamente. Sabemos de que se está viendo diferentes partes. ¿Ok? Luego de esto vamos a llegar a tener lo que es el nervio abduce. El sexto, que es el abduce. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir del nervio abduce? Su origen real como tal encontramos que va a ser en el núcleo pontino situado en la fosa romboidea o del suelo del cuarto ventrículo a la altura del colículo facial. Entonces, su origen aparente de este va a ser que es emergente, o emerge, mejor dicho, del sistema nervioso central por los círculos bulbopontinos superiores a la pirámide. Esto estamos hablando incluso del tronco encefálico. Entonces, la trayectoria que este va a llegar a tener va a ser que desde su origen aparente al nervio abducen va a llegar a penetrar el seno cavernoso, el cual va a correr de la parte posterior a anterior y se introduce en la órbita de la fisura orbitaria superior. Entonces, los músculos que nos tenemos relacionados con este van a ser los músculos y núcleos, ¿ya? Y las acciones de los músculos como tal. Entonces, tenemos que hablar de este caso sí o sí, el tema de los núcleos, ¿ya? Del abducen, que van a ser de 4 milímetros de altura y esta se halla en la región posterior del puente, ya que este está muy cerca del piso del cuarto ventrículo,
Entonces, este se va a encontrar también a nivel donde se haya rodeado de las fibras nerviosas faciales, formando una eminencia redonda o colículo facial que va a llegar a intervenir los músculos rectos laterales del ojo. ¿Qué agujero va a llegar a atravesar? Estas van a llegar a atravesar o atraviesan la fisura orbitaria superior. Ahora nos vamos al nervio facial. En el nervio facial nosotros podemos tener que va a llegar a tener un origen real, pero primero del origen motor, ¿ya? Y un vegetativo, también el origen sensitivo, ¿ya? Entonces, dentro del origen real, primero hablemos del origen motor, ¿ya? Que esta va a ser principalmente la raíz motora, van a ser en el núcleo del nervio facial situado en la sustancia reticular gris del puente, donde sale del sistema nervioso central por la parte lateral del surco bulbopontino después del trayecto que va a llegar a tener. Entonces, también tenemos que del origen vegetativo. ¿Qué tenemos que decir del origen vegetativo? Que el origen vegetativo como tal va a llegar de las fibras vegetativas que proceden del núcleo posteromedial al núcleo motor de los núcleos parasimpáticos del nervio facial, y el sensitivo, que va a ser la raíz sensitiva que tiene su origen en el ganglio geniculado situado en la trayectoria del nervio facial a la altura de su primer codo intrapetoso. Entonces, después de esto, referente a lo que va a ser todo lo que es del origen real, ya sea del motor, vegetativo y sensitivo. También tenemos lo que es del origen aparente, que este va a llegar a salir de la parte interna de la fosita lateral del bulbo, es decir, que la parte ancha del surco bulbo tuberencial, situado ya sea por debajo del cordón lateral del bulbo, por raíces, pertenencia distintas y a una inmensa, o sea, ¿cómo lo menciono? Va a ser, mejor dicho, una interna, ¿ya? Y otra va a ser externa. Entonces, nosotros al saber que la interna es la más importante, ya que constituye el facial propiamente dicho. También el bulbo por detrás, porque fuera del motor ocular constituye el extremo, ¿no? de la fosita supraolivar. Entonces, la raíz externa pequeña que constituye los nervios de Witzberg, estas se encuentran situadas entre el precedente y el nervio auditivo más externo. Entonces, nosotros vamos a llegar a saber lo siguiente: los músculos relacionados con la acción de los, como tal, ¿no? Tenemos que el núcleo motor, también tenemos el núcleo salival superior, también tenemos el núcleo lagrimal, tenemos el núcleo sensitivo y también a los núcleos motores, bueno, los núcleos como tal, núcleo motor principal, núcleos parasimpáticos y también el núcleo salival posterior, o claro, superior. También tenemos a los núcleos lagrimales, núcleos sensitivos y las ramas que estas va a llegar a dar, que son las ramas colaterales, que son los intrapetrosos, que son el nervio petroso mayor, el ramo comunicante del plexo timpánico. También tenemos el nervio estapedio, tenemos la cuerda del tímpano, tenemos el ramo sensitivo del conducto auditivo externo y también tenemos el ramo comunicante del nervio vago. Entonces, los ramos colaterales de estas van a ser el ramo comunicante con el glosofaringio. También tenemos a los nervios auriculares posteriores y al ramo de los músculos estiloideo y el vientre posterior del digástrico. También a la rama lingual. Dentro de los ramos terminales ya podemos hablar que este va a venir directamente relacionado con el ramo temporofacial y el ramo cervicofacial. ¿Y por dónde va a atravesar esto? Atraviesan el conducto auditivo interno y el canal facial y el orificio estilomastoideo.